despiértate con Tere, las bendiciones te llegarán. Despiértate con Tere y de Dios no te apartarás. Muy buenos días, Dios les bendiga, amados. Aquí estamos en una nueva entrega en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Bueno, ya ustedes conocen esa voz. No hay forma, señores, de librarme de Javes. Él se aparece en todas las grabaciones. Aquí estoy de nuevo, señores. Bienvenidos, buenos días. Y qué bueno que estamos otra vez en este tiempo para compartir, para hablar de cosas muy interesantes. Yo sé que al público hoy le va a encantar el tema que vamos a tratar y con quién lo vamos a tratar. Sobre todo, con quién lo vamos a tratar. Y es, señores, que tenemos aquí con nosotros un invitado muy especial. Él es el maestro de maestros, maestro Elí Zambrano, desde Venezuela, y estará tratando con nosotros un tema muy interesante, y es acerca de escudriñar las Escrituras. Vamos a hablar de la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Y estaremos hablando, ¿verdad?, algunos tips importantes sobre cuál es la diferencia entre leer y estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenido, maestro. Bueno, feliz día para todos los que están en sintonía y los que van a ver posteriormente el programa. Un gozo estar acá y poder compartir un tema tan interesante como es la palabra del Señor. Así es. Bueno, ya ustedes lo conocen, ya lo hemos visto, ¿verdad?, en algunas conferencias y prédicas importantes en nuestra iglesia, en otras iglesias. Y estamos aprovechando que él está ahora en el país y vamos, ¿verdad?, a tratar este tema a propósito del mes de la Biblia, que recientemente, el 27 de septiembre, estuvimos celebrando el Día Internacional de la Biblia. Así que vamos a comenzar. Quiero comenzar con una pregunta que, ¿verdad?, quizás para muchos sería algo muy obvio, y es acerca de qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios y la diferencia que tenemos entre estudiar la Biblia y escudriñar las Escrituras. Sí, creo que el libro de los libros por excelencia a lo largo de la historia, y eso no solamente lo decimos nosotros, quienes creemos en Dios, quienes leemos asiduamente la Biblia, sino también es un concepto, un criterio que tiene el mundo respecto a la Biblia. Se considera el libro sagrado por excelencia, el libro indestructible que ha sobrevivido exilios, guerras mundiales. Y tengo una nota que quería leer bien literal para no fallar a mi memoria, de alguien que hablaba acerca de la Biblia, y creo que es el mejor resumen que puede haber de ella. Dijo alguien: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos vinculantes, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Tiene luz para guiarte, alimento para sostenerte y consuelo para alentarte. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Eso Creo que ahí está el resumen de lo que es la Biblia. Sí, la verdad es que sí, muy completo. Maestro, ¿y qué pasaría con una persona que se encuentre con ella? ¿Sería igual quien la lea que el que la estudie? Sí, uno de los errores, y creo que es un error de buena intención, no es un error de mala intención o de mala fe, de muchos sectores religiosos y no religiosos, es tomar la Biblia como un libro de lectura terapéutica. Y puede ser que a mucha gente le resulte leerla de manera terapéutica para distraerse, etc. Pero indiscutiblemente la Biblia no es un libro para leerlo, sino para escudriñarlo. Las veces que Pablo o nuestro Señor Jesús se referían a ella, decían que había que escudriñarla, que se erraba cuando ignorábamos la Escritura. Yo respeto los programas que existen en muchos movimientos religiosos, incluido la Iglesia Cristiana, respecto a lo que son los programas de lectura bíblica al año. Me parece bien porque creo que nunca a alguien le va a hacer daño leer la Biblia. Me parece delicado ¿en qué sentido? En que la gente crea que por leer la Biblia en un año ya conocen la Biblia. Y obviamente todos aquí sabemos que lo que implica la profundidad de cada línea de la Biblia
no da para estudiarla, para leerla de la forma en que mucha gente lo hace. ¿Se puede leer de manera inicial? Sí, pero cada línea de la Biblia, no olvidemos que ella comprende más o menos, según los comentaristas, 4.000 años de historia, nada más por la parte histórica. Todos aquí sabemos que la palabra de Dios tiene una profundidad más allá de lo literal. Los sabios judíos hablan de 70 niveles de revelación que hay en ella. Las reglas de interpretación bíblica hablan de 17 niveles de interpretación. En todo caso, estamos hablando de un libro que no solamente tiene niveles de profundidad, sino que cuando volvemos a leer una línea de ellas, cualquiera que hayamos leído otras veces, vemos algo que no veíamos en otra oportunidad. Eso indica que la Biblia, de alguna forma, es un libro vivo, tiene vida. Sí. Y la Biblia, para todos aquí no es un secreto, que ella nos habla una y otra vez. Entonces, leer un libro tan profundo, tomarlo como un libro de rápida lectura, me parece que es desperdiciar. Repito, no está de más que la gente lea la Biblia, pero para lo que hay en ella, leerla es apenas el comienzo. Es un libro para ser escudriñado, analizado, meditado, investigado. Para tener una comprensión más profunda de ella, es importante dedicarse al estudio profundo de la Biblia. Exacto. Y Correcto. realmente, por la experiencia, siempre que leemos algún verso bíblico, alguna lectura de la palabra, vemos que no siempre recibimos la misma revelación. O sea, lo que yo recibí al leerla ayer, ese mismo verso, es muy diferente a lo que recibí hoy y a lo que voy a recibir cuando la vuelva a leer. Porque, como usted decía, es un libro vivo, es una palabra que tiene vida, que se convierte de logo a rema. Y eso va muy, muy atinado a lo que la misma palabra revela, que ella es nueva cada mañana. Correcto. Sí. No Correcto. es que usted va a encontrar el verso al revés o lo va a leer de alguna otra forma, sino que puede tener una nueva aplicación, puede tener una nueva revelación, como le abra el entendimiento a las personas que la lean Y acorde a la necesidad y también. acorde a la necesidad. Mira, hay una experiencia que todos los que predican quizá lo han vivido, y es que uno da una enseñanza de cualquier pasaje de la Escritura, y cuando hace uno el feedback después de la conferencia, todo el mundo dice, o vamos a decir muchos, para no decir todo el mundo, Dios me habló. Pero cuando uno les pregunta en qué parte del tema le habló, a todos le habló de manera diferente en diferentes partes del tema. Sí. Y después tú vas con esa misma conferencia a otro lugar y la gente dice que Dios le habló y se predicó de otra manera y le habló a la gente de otra manera. Es una fuente inagotable. Sí. Y si lo predicamos 1000 veces a la misma iglesia, a la misma congregación, los mismos oyentes, y va a ser el mismo efecto, porque es que estamos hablando de la palabra de Dios que quedó registrada para los seres humanos. Maestro, y actualmente tenemos muchas versiones. Háblenos un poco acerca de esas versiones, cómo surgen, cuáles son, algunas que usted considere desde su profundidad de estudio que puedan ser bien utilizadas por todos nuestros oyentes. Sí, cuando tenemos dos términos que se parecen, que casi se cruzan en la misma línea, que son traducción y versión. La traducción tiene una ventaja, que respeta la gramática y las raíces. Hay traducciones que se han hecho del hebreo al idioma inglés. Hay otras que han pasado más filtros. Las clásicas pasaron por el latín, que era la raíz de las lenguas modernas después, de manera que entre más filtros tiene una traducción, indiscutiblemente se va quedando más cosas. Ahora, quien tuviera el privilegio de hablar la lengua bíblica, el hebreo bíblico o el griego bíblico, que por cierto son idiomas considerados lenguas muertas por casi 19 siglos. El hebreo que se habla en la Biblia, o que se escribe, perdón, en la Biblia, no es el hebreo que hablan en Israel. Ese es un hebreo moderno. El de la Biblia contiene muchos términos en desuso ya, que ya no están. Y entonces amerita herramientas para poder entenderlo. El griego que se escribe en la Biblia, que es el griego koiné, no es el griego que hablan en Grecia actualmente. Entonces, traducción, estamos hablando, llevar una palabra, o en este caso un texto completo, de una lengua a otra, en este caso del hebreo al idioma que sea y del griego al idioma que sea. Pero cuando hablamos de versiones, estamos en otro ámbito. Porque una versión, para ponerles un ejemplo, es que nosotros tres estamos
a distinta distancia de un accidente de auto. Por ejemplo, la pastora está a 1 metro, el pastor está a 10 metros, yo estoy a 100 metros. Entonces, aunque tenemos el mismo evento, que vendría a ser la traducción, ¿correcto? Pero el problema es que la versión tiene mucho de la persona o del equipo, porque no, una traducción nunca lo ha hecho una sola persona. No hay una mente que llegue a ese nivel. Siempre es un equipo. Cuando usted lee las versiones de la Biblia, hay un escritorio donde se honra a cada persona con su título respectivo. Siempre es un equipo. Entonces, una versión es la manera de contar lo que usted vio a 1 metro o a 2 metros de distancia, lo que el pastor vio a 10 metros, lo que yo estoy viendo a 100 metros. O sea, el punto de vista de cada uno según el mismo hecho. Correcto. Interesante eso. Sí. Entonces, las versiones hay que recordar que no siempre respetan la gramática, porque yo no estoy pendiente de la gramática, yo estoy diciendo lo que yo entiendo. No son malas, por supuesto que no. La versión, por ejemplo, lenguaje actual, palabra de Dios para todos, nueva versión, nueva traducción viviente. Hay varias versiones, se llaman versiones libres. Se llaman versiones libres porque precisamente no respetan y no lo hacen de mala fe. No toman en cuenta, digamos, lo mejor, las reglas sí, gramáticas, pero lo que hacen es explicarme a mí y me parece bien. Porque no, para nadie es un secreto que el español en el que está escrito Reina Valera es un español antiguo. Y eso que tiene no sé cuántas revisiones cada tantos años para tratar de actualizar términos. Vosotros veis, correcto, seréis. Bueno, la versión es antigua, imagínate. sí. Viola, tomóla, besóla y preñola. Eso es un español que no se habla en ninguna parte del mundo hoy. No todos lo van a entender. No, sí. Y aparte, con el respeto que merece la escritura, es un español hasta aburrido para una generación, porque sí, no solamente no lo entiendo, parece que estuvieras leyendo una novela escrita en el siglo XV. Ahora, eso no es culpa de la Biblia, es culpa de las palabras que se ponen en la traducción. Correcto. Entonces, en las versiones yo veo una ventaja y es que nos hace accesible, especialmente las nuevas generaciones, Actualizan. y la hace interesante. Por ese lado, sí, hay que aplaudir las versiones bíblicas, pero para efectos de estudio no, porque en la frase, cuando se hace la versión, no se consideran todas las palabras que están en la frase original. Se hace un redondeo, se da una idea, Una síntesis. pero no es lo mismo para sí, efectos de traducción. Sin embargo, me decía de las confiables, la traducción King James, que es en inglés, es una de las más confiables, pero está en inglés. Tenemos la Biblia de las Américas, que respeta mucho la gramática. Por supuesto, Reina Valera. El problema de Reina Valera, por decir que es un problema, es el español que se usó. Pero esa es una, vamos a decir, la más popular en Occidente. En América es la más popular. Es difícil que usted encuentre una iglesia que no tenga. De hecho, nosotros los que predicamos, para efecto de investigación usamos muchas versiones, pero para efecto de predicarle a la iglesia, yo cito Reina Valera. Es como la más común. Y porque en la todo gente público enseguida se identifica en la memoria. sí. Es que fue la que la gente manejó por 80 años, porque hoy tenemos más de 30 versiones. Pero cuando nosotros crecimos el Evangelio, Reina Valera y nada más. Entonces, ¿cómo la gente memorizó la Biblia? Por Reina Valera. Sí. Entonces, no es una versión, por supuesto, es una versión que se ha tratado de poner a la altura de las exigencias de los nuevos tiempos, pero tenemos, bueno, si la gente me pregunta, yo le recomendaría a la gente conseguir la interlineal. ¿Qué es la interlineal? Lo que está el texto como aparece escrito en el idioma original, hebreo, Antiguo Testamento, y abajo aparece la traducción literal de la palabra. Solo que no aparece, no hay reglas de estilo. Si usted lo lee, parece un idioma indio. A veces no concuerda la idea que uno la entiende. Exacto, porque no hay ni arreglos, el verbo se atraviesa, los artículos no aparecen. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que usted tiene allí una palabra y abajo está el término que es imposible que en otra parte, en otra Biblia o en otro diccionario aparezca diferente. Eso es imposible, porque una palabra significa lo que significa. Sí. Ahora, como yo quiera explicar lo que eso significa, es otra cosa. Entonces, si me pide una recomendación para efecto de estudio,
que ubiquen la interlineal, que por cierto está libre, de libre acceso, de libre consulta y de libre consumo en el Internet. O sea, usted no está violando derechos de autor. Sí. Está libre, Biblia interlineal, a los que les gusta leer la Biblia e investigarla, hebreo-español para el Antiguo Testamento y griego-español para el Nuevo Testamento. Muy bien, excelente. Wow, me encanta. Yo uso mucho las Américas. A mí me gusta mucho porque es como parece Reina Valera mejorada. Sí. Es lo que me da la impresión. Y usted puede compartir con nosotros algunos tips de cómo sacarle un mejor provecho a la Ok. palabra Muy cuando bien. estamos estudiando. Que nuestros amigos que están escuchando el programa puedan manejarla de una manera cómoda, entendible. Ok. Mira, yo diría que hay dos caminos. Uno para los lectores nuevos, los que dicen yo quiero leer la Biblia pero no sé nada. Siempre se recomienda pues leer lo más sencillo. ¿Quién no conoce los evangelios? La historia de Jesús, por muchos motivos, es conocida por el común de los mortales. Entonces yo sugiero que se lean los evangelios. Aparte, las películas nos han ayudado, mal o bien, a conocer episodios de la historia de Jesús. Entonces vas a leer algo que tú vas a decir, pero esto yo lo vi en una película, y te vas a sentir identificado. Por una parte, los salmos se recomiendan porque son cantos, alabanzas de personajes que vivieron experiencias como nosotros. Y entonces usted, al leer los salmos, usted va a ver un David que estaba en una situación de vida terrible, salmistas que decían que tenían enemigos. O sea, usted va a ver algo allí, y es que el ser humano no ha cambiado. Cambian los escenarios, pero el ser humano es el mismo. Traiciones, intrigas, dolores, amarguras, tristezas, decaimiento, depresión, y por supuesto Dios interviniendo y levantando al hombre. Entonces los salmos creo que es el libro que nos hace ver que la gente en la Biblia eran tan humanos como nosotros. Y por supuesto el libro de Proverbios, que para los que no saben es un libro de sabiduría, escrito casi todo por el rey Salomón. Allí están los consejos para todo. Proverbios abarca todas las temáticas que la gente quiere investigar. Mire que esos dos libros que usted acaba de mencionar, Salmos y Proverbios, tienen la capacidad de que hasta un versículo te puede hablar. Claro. El principio Porque de la está sabiduría correcto. es el temor a Jehová. Ya Correcto. con eso, usted se puede ir edificado a su trabajo y Correcto. empezar su día. Bueno, hoy a propósito, que estamos comenzando el día y Correcto. la semana, comenzando la semana, un proverbio le puede cambiar la vida. ¿Y por qué? Porque la ventaja que tiene Proverbios, que no la tiene el resto de la Biblia, es que son textos sueltos, casi todos. Es decir, no fueron escritos a una sola sentada, salvo algunos capítulos, la mujer virtuosa, el contraste entre el bueno y el malo, el pasaje que habla de la mujer, la extraña que engaña con su boca, pero hay un par de capítulos que sí son una hilación de ideas y continuidad. El resto son textos sueltos que se recogieron. Entonces, como dice el pastor, usted puede leer un proverbio, una capsulita del día, y eso te hace el día, como digo yo. Sí, ministra. Ahora, esa es la forma para el lector pues, que está comenzando. Evangelios, los salmos y proverbios. Ahora, si queremos un estudio, adentrarnos al mundo de la Biblia, como manda el reglamento, lo que yo le sugeriría a la gente es ver la estructura que tiene la Biblia, porque hay una estructura que está bien pensada. Los libros históricos, primero, luego, los libros de la ley, después los libros históricos, después vienen los poéticos. O sea, fueron acomodados por estilo. Entonces, si usted quiere leer, usted debe hacer primero un cuadro general. Esto tiene un sentido. ¿Por qué los salmos están, como dice el pastor, junto a Proverbios? A pesar de que lo escribió David, que debería estar por allá en el libro de Reyes. Porque están agrupados por el estilo literario en el que están escritos. Entonces, estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de un estudio sistematizado, es el nombre, porque está bien estructurado. El que quiera dominarlo, lo bueno es que ahorita hay muchas herramientas. Sí. Mucho, y tutoriales confiables de gente que sabe cómo está estructurada la Biblia y la pueden leer si quieren crecer en el conocimiento de la palabra. Así es. ¿Y algunas recomendaciones finales para nuestros amigos, para que ellos puedan sacarle un mejor provecho al estudio de la palabra? Bueno, como te digo, el plan de lectura bíblica anual, yo enseño
que si la gente lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero yo no creo que la Biblia se lee como leer una novela de Rómulo Gallegos, de Gabriel García Márquez, no. Yo lo que sugiero es leer un texto, vamos a decir, un capítulo, porque es que hay tantas cosas. Hay una anécdota de un predicador que del Génesis capítulo 1, verso 1, si mal no recuerdo, sacó casi 90 predicaciones. Wow. De Génesis 1, 1. De un solo verso. En Sí. el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, estamos hablando de... Riquezas. Claro, Sí. hubo otro predicador Una fuente inagotable. de la época de Spurgeon, que es un célebre predicador del siglo, creo que 19, que sacó 84 mensajes de Juan 3:16. Y Entonces, ¿qué te quiero decir? Estamos ante un libro que no deja de sorprendernos en la profundidad que tiene, Sí. pero a la vez la sencillez con la que fue escrito. Yo lo que le sugiero a la gente es orar antes de leerla y decirle, Señor, permíteme que tu palabra hoy me dé el consejo que tú tienes para mí y que lo leas. Y por supuesto, cada línea tiene una profundidad que tú tienes que pensar, que ores, que reflexiones, cómo esa palabra, porque ese es el punto de la Biblia. La Biblia tiene algo que es no solamente cognitivo, o sea, no es solamente conocimiento, sino algo que es práctico. Sí. O sea, toda la Biblia está escrita pensando en que el hombre pueda bajarla, usando un término de informática, bajándola al lenguaje humano. Es decir, cómo este texto me afecta, cómo este texto me sirve para el día a día, cómo esto me va a servir para el problema que voy a tener que enfrentar ahorita al llegar al trabajo, o mañana al enfrentar un problema familiar, o un problema de orden personal, mental, emocional. De eso se trata, por eso es que es un libro eterno, por eso es que es indestructible, porque incluso hay gente que se atrevió a leerlo para refutarlo y contradecirlo. El caso de el autor del libro Evidencia que exige un veredicto, sí, ateo por convicción, Josh McDowell. John McDowell, y dijo, voy a leerlo para rebatirlo Sí, y para refutarlo, y terminó defendiendo. convirtiéndose. Sí. Entonces, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Sí. Eso es lo Así que es. yo les sugiero, que lo Maestro, estudie con esa pasión. Y yéndome por esa misma línea que usted estuvo hablando ahora en los últimos 30 segundos, usted nos enseñaba en una clase que nos dio que en la Biblia realmente se encuentran todos los temas. O sea, finanzas, economía, matrimonio, salud. Familia. ¿Cómo se logra esa convergencia entre la diversidad Correcto. y un solo objetivo, que Claro. sería guiarnos a Dios? Correcto. Mira, hay dos cosas interesantes en esa interrogante. Decir que la caída del hombre lo afectó de manera integral. ¿Qué significa eso? Que afectó su cuerpo, afectó el cosmos, el reino animal, la fauna, la flora, afectó nuestra mente, nuestros sentimientos. O sea, como afectó, por supuesto, por extensión la economía, las relaciones sociales, los matrimonios, las familias. Entonces, cuando la palabra se revela para restaurar todo lo que quedó afectado. Por eso es que habla de todo. Porque ¿qué no quedó afectado por el pecado? Entonces, precisamente en esa diversidad sí hay una unidad. Y es que toda arropa al hombre. O sea, todo lo que en la Biblia está expresado es para beneficio del hombre, ese que quedó afectado por el pecado. Entonces, aunque hay diversidad, la Biblia habla de todo, de ciencia, del cosmos, de todo, pero a la vez queda reducido a una cosa, el hombre y Dios. Aquí está Dios para el hombre, para que se acerque otra vez y retome su camino con Dios. Pero hay una clave que es usar los lentes correctos. Esa frase la escuché de un hombre que decía, si nosotros no usamos los lentes correctos, vemos la Biblia como algo aburrido, como una historia irrelevante para nosotros, o la veremos como incluso un asunto de orden religioso. Y si algo la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro que es la palabra de Dios para el hombre, vivirla, practicarla y acercarse a Él. Entonces, yo creo que sí hay una unidad de concepto en medio de esa diversidad y que el hombre debe usar el lente correcto, que es ver a Dios revelado. Ojo, no tenemos nada más en el mundo para conocer a Dios que la Biblia. No hay nada más. Sí, hay libros que se han escrito, sí, pero todos basados en la Biblia. Entonces, lo que el hombre quiere conocer de la Biblia, de Dios lo conoce a través de la Biblia. Y por supuesto la creación, que como dice la misma Biblia, cuenta la gloria del Señor y anuncia la obra de sus manos. Excelente. Así es. La verdad es que este es un tema que tiene mucho por donde cortar. Maestro, gracias. Gracias por ayudarnos, ¿verdad?, a comprender más acerca de lo que es escudriñar las Escrituras.
Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Estudiar la Biblia es más que llenarse de información, es un tema de vivencias. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando lo hacemos con la intención de que esta palabra pueda ministrar a nuestras vidas y produzca un cambio, yo creo que tenemos el 100% de las posibilidades de que ese cambio suceda. Pablo decía que seamos no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. O sea, que todo lo que nosotros escudriñemos y estudiemos sea para ponerlo en práctica. De nada nos vale conocer la palabra, la Biblia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis si nosotros no lo ponemos en práctica. Es mejor que usted conozca una parte en caso de que no pueda estudiarla completa, pero que usted sea practicante de esa parte, que obedezcamos lo que dice la palabra. Así que en esta mañana quiero que ustedes, ahí donde están, sean ministrados y puedan tener ese interés especial desde hoy en escudriñar la palabra. Si no tienes una Biblia, trata de conseguir una, si no, descárgala, ¿verdad?, de internet, y trata de con tu familia estudiar la palabra de Dios. La verdad es que esto va a producir cambios importantes. Así que ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega en Despiértate con Tere. Vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a interesarnos más en el estudio profundo de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y ya tú sabes, aquí en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Renovándose.